Y recuerden que a principio de año, la Dirección General de Impuestos Internos, cada mes, tenía una caída de 500 millones de pesos en sus recaudaciones mensualmente, solamente por concepto de este impuesto. Entonces, ahí cada vez que sube el precio del petróleo, ahí se recuperan las recaudaciones. Pero además, hay un mecanismo que se llama Petrocaribe, que hacía que también cada vez que sube el precio del petróleo, sube el monto financiado. Aumenta el financiamiento. Aumenta el financiamiento que se recibe de Venezuela. Y eso fue otro problema para la ecuación fiscal este año, porque en el presupuesto del año 2009 se había contemplado que el precio promedio del barril de petróleo comprado a Venezuela fuese de $70. Entonces, sobre esta base se consignó que la República Dominicana iba a recibir de financiamiento a través de Petrocaribe por el orden de $300 millones. ¿Qué pasa? Que al desplomarse durante especialmente el primer trimestre, apenas se recibió algo como $30 millones en un trimestre en vez de los 75 que se esperaba. Claro, con la recuperación de los precios es posible que lo que se va a recibir financiamiento de Petrocaribe ande alrededor de 230, 250 millones de dólares. El presupuesto se hizo como $70 o algo así. Sí, estaba en sola base de $70. Ahora, para el año que viene es interesante que en la carta con el fondo menciona que dentro de la política de financiamiento del año que viene, que habrá que buscar financiamiento por 2.600 millones de dólares, que es una cantidad bastante grande. Sí. Si bien hay unos 500, 600 millones de dólares que van a venir de una posible emisión de bonos soberanos cuando ya las condiciones del mercado financiero internacional hayan mejorado, lo cual quiere decir que ahora no es el momento para hacerlo. En el caso de Petrocaribe está consignado ahí en la estimación, la proyección, 240 millones de dólares, que me parece ser una bola baja, porque primero el consumo va a subir de petróleo porque la economía va a crecer, pero ya se sabe que ya el precio promedio por el cual se va a tener que construir el año que viene va a tener que ser superior a 70. Y el año pasado, o sea, el año 2009, se hizo un presupuesto sobre la expectativa de 300 millones de dólares cuando todavía no se había ampliado la cuota de Petrocaribe. O sea que es muy probable que tengamos por el lado de los precios del petróleo un poquito de ayuda en la parte fiscal, aunque no en la parte de balanza de pago. Cada dólar que sube el barril de petróleo le añade 50 millones de dólares a la factura petrolera, y eso obviamente tiene un impacto en el nivel de precio. Hemos visto, por ejemplo, como este año, en el 2009, si ustedes ven los meses buenos o malos de inflación, tienen que ver exactamente con lo que pasó con los precios de los combustibles. Un mes desde septiembre donde sí hubo una pequeña baja en el precio de los combustibles ha permitido tener una inflación baja. En el mes de octubre vamos a tener una data de inflación bastante mala, porque de mantenerse la tendencia alcista de los precios de los combustibles, pues vamos a tener ahí un impacto negativo. Por eso el tema del petróleo, por más que se diga, va a seguir siendo un tema importante. Es un tema crucial. Sin hablar de la electricidad, el impacto de la electricidad. No, te iba a hablar de eso ahora. Tú has estado mencionando la parte positiva para el gobierno por el lado de los impuestos a los combustibles, ¿no? Sí. Y también por el lado del financiamiento. Pero del otro lado hay... hay... Entonces viene la contrapartida, sí, que hay que analizarla muy bien, porque en la cuarta con el Fondo Monetario Internacional, donde se habla del mejoramiento del sistema, el funcionamiento del sistema eléctrico, se habla de hacer ajustes de tarifa y aplicación de un sistema tarifario más flexible para cubrir los costos de generación y distribución. Que eso no quiere decir baja de tarifa, ¿no? No aumento de tarifa, pero eso no sé hasta qué punto está contemplando la posibilidad de un aumento de los precios del petróleo. Porque si es así, entonces estamos hablando de un ajuste mayor en las tarifas. Por otro lado, la eliminación gradual del subsidio eléctrico generado antes del 2012 y focalizado a los pobres. Esa es otra meta que puede estar un poco mediatizada con el tema de los precios del petróleo, porque si aumenta el precio del petróleo y aumenta el costo de la generación por el impacto que tiene esos precios en la generación, entonces tú vas a tener costos mayores y vamos a ver hasta qué punto se va a poder eficientizar tanto el sistema eléctrico que se pueda lograr esa reducción de las pérdidas, especialmente las pérdidas técnicas,
que normalmente se generan en el sistema eléctrico. Pero ahí está, bueno, entonces ya la meta de cómo resolver el tema eléctrico se te va a dificultar mucho por el problema de los precios de petróleo. Eso va a ser un tema... Pero ¿sabes cuál es la palabra mágica ahí con el fondo? La palabra dispensa. Bueno. Y ahí sí habrá que negociar ciertas dispensas. Si sube más el precio del petróleo, es cierto que hay la parte más difícil de cumplir del acuerdo con el fondo, va a ser esta parte que tú estás tocando. La parte del tema eléctrico. Porque ya se ha dicho, ya se ha comprometido el superintendente de electricidad, Francisco Méndez, que hasta el final de este año la tarifa eléctrica va a estar congelada. Lo cual quiere decir que entonces vamos a seguir acumulando. Cada vez hay un estudio, qué pena yo no lo tengo acá, una cosa cada vez es lo que sube dice, el petróleo, sube fuertemente la necesidad de subsidio. Aquí una cosa es lo que dice el amigo Francisco Méndez, otra cosa es lo que dice aquí el acuerdo con el fondo. En el acuerdo con el fondo se habla de ajuste en la tarifa eléctrica. Yo estoy seguro que no es para bajarla. Y él se salvó porque él no la firma, pero va a tener que obedecer. Yo no sé cómo es que él piensa que se puede mantener eso si ya hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Todas estas son de las cosas que a veces se oyen decir a los funcionarios públicos y tú dices, bueno, cuando tú lees los compromisos que se han asumido, sobre todo un compromiso de esta naturaleza, y además hay que tomar nota de que hay una voluntad política ahora como casi nunca se había visto en el sentido de corregir el problema eléctrico. Y eso es importante lo que tú estás diciendo, porque este discurso a veces cacofónico que ha habido en el sector eléctrico ha agravado el problema. Hay mucho discurso político. Ahí los funcionarios quieren hablar mucho en términos políticos, no en términos de realidades. Y ahí es donde se pierde el escenario ideal para la solución de los problemas. Ahí sería importante que entonces, mira, se ha nombrado un vicepresidente ejecutivo de la CDEE, que aunque la ley eléctrica no contemple la posición en este sentido, se entiende que hoy en día el zar eléctrico, en el mejor sentido de la palabra, es el ingeniero Celso Maranzini. Que entonces yo entiendo que si hay una sola persona que debería estar produciendo información y comunicación sobre el sector eléctrico, porque va a haber comunicaciones difíciles, es importante que se administre correctamente, que de un lado se diga vamos a perseguir tal esfuerzo y que del otro lado otro funcionario de la misma área empieza a hacer compromisos imposibles probablemente de mantener, que eso lo único que estaría haciendo es fragilizar una situación de per se delicada, y el mejor servicio que se le pudiera hacer a esta nueva gestión eléctrica es otorgarle el poder único de comunicación para evitar cacofonía, y como también Celso Maranzini no es una persona que se la pasa todos los días en programas de televisión y que está trabajando en la CDE. Obviamente, sería importante obviamente el problema choca entre lo que tú puedes hacer de acuerdo con las realidades y lo que son tus buenos deseos. Y ahí es donde tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Venimos en breve. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Henry Ebrard, quien les habla, Luis Núñez. Hemos estado comentando varios temas que son de mucha importancia y nos hemos concentrado con mucha razón por las implicaciones que tiene en el tema de los costos del petróleo. Lo que estamos nosotros visualizando son las dos caras de la moneda, o sea, ¿qué va a pasar con los precios, si los precios del petróleo siguen aumentando, con el tema de la parte fiscal? ¿Qué va a pasar con el tema de la parte privada? ¿Qué va a pasar con el tema de la parte externa? Porque tenemos que tomar en consideración todos estos elementos, porque lo que puede ser muy bueno para el gobierno en términos de mayor financiamiento a través de Petrocaribe y mayor recurso, mayor captación de recursos a través de los impuestos a los combustibles, puede ser un problema para la producción privada en términos de costos, puede ser un problema para la solución del problema de la generación eléctrica, puede ser un problema para la balanza de pagos de la República Dominicana, porque estamos hablando de un aumento de los precios del petróleo que te va a demandar mucha mayor cantidad de divisas,
y también puede ser un problema para el término de la estabilidad de precios y la inflación.